¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Evolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Por aquí. Buenas noches, ¿cómo están todos? Primero que nada, quiero enviarle un abrazo fraterno a todos los familiares a su señora y a todos los familiares de Ali Rodríguez Arana. La última vez que nos vimos fue recientemente, que estuve en La Habana, Cuba. Quería leer un acuerdo constituyente en honor al compatriota revolucionario Ali Rodríguez Araque, hombre leal, guerrero de 1000 batallas y ejemplo de lucha incansable para las presentes y futuras generaciones, en pro de la causa libertaria del pueblo venezolano y el compromiso indeclinable por construir un mundo mejor. La soberana Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, dictadas por este órgano soberano y publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6323, extraordinario de fecha 8 de agosto de 2017, considerando
que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela recibió la sensible noticia de la partida física del compatriota revolucionario Alí Rodríguez Araque, embajador de nuestra patria en la hermana República de Cuba, quien por su destacada labor en defensa de la causa bolivariana antiimperialista, revolucionaria y socialista, se erige en ejemplo de hombre leal, luchador incansable y fiel defensor de sus ideas para las presentes y futuras generaciones, considerando que entre sus incontables aportes en la defensa de los sagrados intereses del pueblo venezolano, este merideño de nacimiento y abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela militó en la lucha armada de la izquierda venezolana que se levantó en contra de la dictadura de los gobiernos adecos y copellanos del Pacto de Punto Fijo, destacando su liderazgo bajo el seudónimo del comandante Fausto en diversos frentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, así como su ingreso y militancia activa en el Partido de la Revolución Venezolana PRV. Considerando que destaca en Alí Rodríguez Araque durante su trayecto de ejemplar actuación política, su labor parlamentaria en defensa de Petróleos de Venezuela como empresa venezolana y en pro de las garantías sociales en contra de las pretensiones privatizadoras y entreguistas de la derecha, que estando en el poder procuró entregar nuestra principal empresa nacional a bastardos intereses transnacionales, considerando que prueba de su compromiso indeclinable con este principio revolucionario y nacionalista es su invaluable labor junto al gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez Frías, al frente del Ministerio de Energía y Petróleo, la Secretaría General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y la Presidencia de Petróleos de Venezuela, defendiendo con su inteligencia, audacia, agudeza y convicción política los intereses de nuestra patria para la consecución de precios justos de nuestro principal recurso nacional, así como su acción decisiva durante el sabotaje petrolero de 2002-2003, organizado por el imperialismo estadounidense y sus brazos ejecutores de la oposición para derrocar la revolución bolivariana, logrando vencer la conjura y sostener las banderas nacionales en nuestra industria petrolera, considerando que este incansable compatriota revolucionario, fiel a sus ideas y principios expuestos en cada batalla, donde ofrendó sus mejores esfuerzos venezolanistas, desempeñó con excelsa labor funciones al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía Eléctrica, siendo luego propuesto por el comandante Hugo Chávez Frías para ocupar el cargo de secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, donde llevó las banderas de la Unión Bolivariana y de construcción de la diplomacia de los pueblos para promover la construcción de una región libre, independiente y antiimperialista, en especial luchando por la defensa de nuestros recursos naturales estratégicos. Considerando que el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, lo designó como embajador de Venezuela ante la República de Cuba, espacio desde el cual siguió llevando el nombre de nuestra nación a lo más alto, en la construcción de la alternativa bolivariana de unión entre los pueblos libres de América Latina, considerando que el comandante Hugo Chávez Frías, al momento de prologar su libro, Antes que se me olvide, valoró la vida y batalla incansable de este soldado patriota de la causa bolivariana al afirmar, abro comillas, hay vidas que al volver a ellas nos van iluminando una época, nos revelan una historia al punto que la persona que la vivió sin proponérselo acaba siendo el testigo de una conciencia vigilante, de un pulso existencial que impulsa y esclarece. Tal es el caso de Alí Rodríguez Araque, quien al desnudar su memoria y dar cuenta de lo que en ella conserva, nos la convierte en una experiencia, como la consideraba el poeta Rainer María Rilke, que ya no es solo suya, una experiencia que sirve para reconocernos y reconocer a la Venezuela de nuestros desvelos, la Venezuela bolivariana, que tiene en este hombre a uno de sus hijos más ilustres y abnegados. Yo conozco la calidad revolucionaria, para usar la expresión de nuestro maestro, de Alí y mío, Alfredo Maneiro, que ha sabido encarnar este gran compatriota. La calidad revolucionaria, digo, de Alí como militante, como combatiente, como servidor público y en menor medida como pensador. He tenido en él a un magnífico colaborador que siempre ha demostrado ser un hombre de las dificultades. Basta con recordar su brillante actuación al frente de PDVSA, enfrentando resueltamente el paro petrolero de diciembre y enero de 2002-2003 y convirtiéndose en uno de los artífices de aquella gran victoria popular, cierro comillas. Considerando que al momento de presentar el precitado libro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, durante su mensaje honró el valor de Alí Rodríguez Araque como estandarte venezolano de la construcción de un mundo mejor, al aseverar, abro comillas, Alí, en este acto para con sus testimonios recordar firme y clara y transparentemente lo que han sido las luchas de estos años. Hemos sentido la presencia del espíritu y la fuerza de los mártires. Esos mártires hicieron con su cuerpo, con su sangre,
su heroísmo que nosotros pudiéramos llegar hasta donde nos ha llevado el comandante Chávez. Hoy ha sido un acto para Fabricio Ojeda, para Alberto Lovera, para Noel Rodríguez, para Jorge Rodríguez, para Américo Silva. Con ellos y por ellos seguiremos en este camino de la construcción ahora aquí en esta patria del socialismo bolivariano, cristiano y de la patria libre e independiente. Acuerda, primero, rendir honores desde esta Asamblea Nacional Constituyente al compatriota revolucionario Alí Rodríguez Araque, extraordinario ser humano, guerrero de todas las batallas y hombre que durante su accionar político e intelectual defendió con lealtad, firmeza y férrea convicción sus principios para ofrendar a nuestras generaciones presentes y futuras una patria independiente, libre, soberana y en unión con los pueblos libres de América Latina. Segundo, ratificar nuestro firme compromiso con cada lucha por la cual Alí Rodríguez Araque brindó sus mejores esfuerzos sosteniendo vivas en los más altos del firmamento nacional cada obra, cada momento y cada vivencia de este hombre comprometido con la causa revolucionaria, así como con la batalla gloriosa del pueblo por su libertad, igualdad y justicia social. Tercero, dar testimonio de la calidad humana de este insigne compatriota revolucionario, acompañando las palabras escritas de puño y letra del comandante Hugo Chávez Frías al afirmar: puedo dar fe igualmente de su condición de cultor de la amistad. El más diáfano afecto y la más plena identificación nacieron entre Alí y este servidor desde que nos conocimos allá por el año 1988. Siempre rememoro con emoción aquel primer encuentro entre el curtido guerrillero y el joven militar revolucionario. Nos ha tocado enfrentar toda clase de vicisitudes, nos ha tocado batallar incesantemente y nuestra amistad no ha tenido ni una sombra, ni una grieta. Me honra sentir y saber que este hombre tan valiente como lúcido es uno de mis seres más cercanos. Cierro comillas. Cuarto, expresar nuestras palabras de aliento y un abrazo de la patria bolivariana, toda a sus familiares y amigos, al tiempo de seguir enarbolando sus banderas hoy vivas como el legado que honraremos en defender todos los días en todas las batallas como las que hoy libramos, en unión cívico-militar, por la independencia de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Honor y gloria a Alí Rodríguez Araque. Viva el comandante Fausto hasta la victoria siempre. Quinto, publíquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas los 20 días del mes de noviembre de 2018, año 208 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, presidente; Tania Valentina Díaz, primera vicepresidente; Gladys del Valle Requena, segunda vicepresidente; Fidel Ernesto Vázquez, secretario; y Carolis Elena Pérez, subsecretaria. Yo quería agregar, yo con Alí tuve el honor, yo le llamo honor a eso. Primero, mis afectos siempre con aquellos compañeros y camaradas, algunos fallecidos ya y otros todavía luchando, mis afectos por todos los combatientes de la lucha guerrillera de los 60, 70. Primero por ese pundonor que les acompañó siempre. Segundo, tuve el honor de estar con él como miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en las primeras elecciones que se hicieron para la Dirección Nacional. Y tuve el privilegio, pues, de sentarme a su lado en varias ocasiones, de hacerle consultas. Esta última vez que estuvimos conversando sobre todo sobre el ataque del imperialismo norteamericano, de las sanciones y del bloqueo, esta vez última que estuve en Cuba. Alí no solamente es un maestro, o fue un maestro, y sigue siendo un maestro, pues sus enseñanzas quedarán en nosotros, sino fue un amigo, camarada, combatiente al que se le tiene sumo respeto. Su memoria es para nosotros, igual que la memoria de los comandantes Fidel, comandante Chávez, de todos los camaradas que han ido falleciendo, porque esta revolución nos ha llevado a varios. Y eso nos obliga a seguir combatiendo. De todos modos vamos a estar pendientes, porque en cualquier momento podemos hacer un pase para recibir en Rampa 4 los restos del camarada Alí Rodríguez Araque, restos que vienen de la República de Cuba.
Un abrazo a todos sus familiares. Sí. Tengo de invitado a Eric Rodríguez, analista Hola, social. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Tiene algún comentario? Sí, yo creo que los que tuvimos oportunidad, un comentario necesario de haberlo conocido, para quienes somos en términos etarios un poco más joven que él, tuvimos una referencia, porque ellos fueron referentes para nosotros, y en un momento como esto ellos son abono de la emulación para continuar la lucha, porque todos estos compatriotas que tú has mencionado, para resumirlo de esa manera, siguen siendo nuestros referentes. Es una motivación por la cual nosotros no podemos entregar la voluntad de algo que ellos siempre nos enseñaron y que estuvo unido a la dignidad. Por eso se mantuvieron consecuentes hasta el último momento, ¿no? Y creo que en un momento como el que estamos viviendo, gente como él, como otros que nos los ha llevado el tiempo y nos los han llevado las situaciones adversas del resultado de nuestra degeneración de tantas luchas donde nuestro motor ya no tiene capacidad y resistencia. Entonces, bueno, uno sentirse, y creo que algo que es muy importante es mantener una memoria. Una memoria, Mario, que para las generaciones que ahora están, de los jóvenes, de la gente comprometida, saber quiénes eran, lo que hicieron, porque eso mismo implica conservar en lo que se llama la memoria episódica, la memoria de los hechos, a gente como él, como los que nos dejó Hugo Chávez Frías, como los que nos dejó precisamente compañeros, pues como el caso del comandante Fausto. Creo que para nosotros en este momento tenemos que decir eso. Creo que es clave porque en base a eso no se trata simplemente de íconos o de recordatorios, sino el tener la fortaleza para continuar luchando porque ellos marcan camino. Así como nuestro presidente memorablemente, a quienes nos mataron, al presidente Hugo Chávez Frías, invocó a nuestro Simón Bolívar, a nuestro Simón Rodríguez, a nuestro Sebastián Francisco de Miranda y a muchos otros hombres que siguieron luchando, como Zamora, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos la voluntad igual cuando invocamos a eso para seguir haciendo. Creo que este momento de lo que estamos dedicando, esta necesaria conversación que estamos haciendo de inicio, creo que hay que regarla en forma permanente, repito, de una memoria. Hay que decirle quiénes eran ellos, lo que hicieron ellos. A mí me tocó ir a acompañar a Lee, de la cual vi su valentía en el momento que se le dio la responsabilidad de Petróleo de Venezuela, en un momento difícil, donde toda aquella estructura de la denominada meritocracia, al servicio evidentemente de intereses contrarios a la propia patria, vimos una expresión de voluntad y decisión, pero siempre del hombre que prestó por la experiencia que tenía de lo que había sido la lucha, que es lo que te quiero decir que vi ahí como aprendizaje, a siempre mantenerle una vía para conversar con esos sectores. Nunca los trató en forma atropellada. Creo que ellos se precipitaron porque se crearon dentro de la arrogancia, de la superbia típicamente de lo que se le había creado, que es la manera de reproducir como dominación imperial, que se creían unos pequeños pitillanques. No entendieron la posición y la altura de... Claro, pensaron que él estaba asustado, sí. Y lo recuerdo perfectamente porque algunos trataron y nos agredieron. Lo recuerdo perfectamente, eso no es nada para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados, como las serpientes, a cambiar de piel. Y una raya que se haga es una piel que tú cambias, pero que nunca olvidas. Y bueno, ahí hubo una demostración de siempre tener la idea de algo que aprendimos de él, de la posibilidad siempre de hablar, de reconocernos entre venezolanos. Y sin embargo, la actitud de ellos es una actitud siempre superbia, de esa meritocracia que se lo llegó a creer, que se creyó que ellos eran el último vaso de agua que quedaba en el desierto, cuando ellos nunca se preguntaron
cómo los veía el resto del pueblo venezolano viviendo en una especie de oasis donde el resto del pueblo venezolano decía esto no es posible porque siendo la industria nuestra debería ser socialmente extensiva para lo que evidentemente se había creado y no excluyente como se planteó en ese momento. De manera que a él lo recordamos y debemos decir con estas experiencias. Yo lo viví con él, con un equipo que estuvo allí permanente luchando. Y bueno, creo que esa fue una buena experiencia y creo que es necesario pues que hagamos este comentario. Tú sabes que ya ahorita que vamos a comenzar con el programa ya en pleno, ¿no? En una de las visitas que yo le hice a Fidel, que me pidió, o sea, que llegaba a Cuba y él me invitaba. Él me dio de regalo, todavía no había salido el libro, antes de que se me olvide, El de Fausto, el de Alí Rodríguez. Sí. Y el comandante Fidel me regaló una copia del libro que él estaba revisando personalmente. Eso te da pie, te da claridad de la amistad que había no solamente con el comandante Chávez, sino la amistad tan cálida, tan hermosa que tuvo con el comandante Fidel. Bien, hoy vamos a hablar de varias cosas, ¿no? Entre ellas, y siempre desde el punto de vista mediático, psiquiátrico y político. De todas las locuras. De todas las locuras. Pero yo quería hablar de varias cosas. Yo traje unos videos, estuve dándole vuelta a la cabeza para... Hay un señor llamado Guy Standing que asoma... Vamos a hablar de varias cosas, vamos a hablar de la industria de alimentos, la industria farmacéutica, el renacimiento del fascismo. Pero este es de las nuevas clases sociales emergentes. Sí, pero este Guy Standing habla sobre una nueva clase social a la que él le llama el precariado. Una clase social. Ya no es el morlés. Pero yo quería profundizar sobre con esta afirmación de Guy Standing. Yo tengo mis dudas y luego te las expongo. Pero es bien interesante este video donde este señor, que es el que hizo un libro, un inglés, hizo un libro sobre una nueva clase social que ha venido emergiendo dentro de la crisis europea y la crisis norteamericana. El movimiento aquello de los agachados, Wall Street, más los movimientos sociales de las clases medias, sobre todo, en Europa. Vamos a ver este video, es bien interesante lo que él pone allí. Y yo quería partir de eso, porque eso tiene que ver con unas cosas que he venido exponiendo en los últimos 2 o 3 programas, con relación, incluso ahora con Fernando Benavá que vino, lo expuse y mencioné específicamente, por ejemplo, el caso de Colombia y el caso de las últimas elecciones intermedias de Estados Unidos. Vamos a ver, rueda. Well, the book is about the global transformation we're experiencing. We're at a particular crisis point, and we have to understand historically why the crisis is producing a new class structure. And essentially what happened was back in the 1980s, the neoliberals took command of the economic policy and strategy, and they have led to a global market system taking shape. And in the process, what's been happening is that we've expanded the global labor market, put huge downward pressure on our living standards in Europe, and produced a new class structure. That's the background. The class structure is not the 99%, 1% that occupy
movement and indignados like to focus on, it's more complex than that. We've got a plutocracy at the top of disgustingly rich and powerful billionaires and multi-billionaires. A long way below that, you've got a salariat, as I call it, people who've still got employment security and so on. The old working class, the proletariat, is shrinking, and it's the precariat that is growing. And the precariat is a dangerous class in the sense that it rejects the old political ideologies of the 20th century. And you can define the precariat as a combination of factors. There are millions of people, young and not so young, who are having three factors. One is that they are being habituated, subject to pressures, to accept a life of unstable labor and unstable living, in which they are expected to have casual jobs, in and out of jobs and unemployment, but more importantly, without any occupational identity, any occupational narrative to give to their lives. And they have to do a lot of work that doesn't get counted. A lot of that is unpaid, it's a form of exploitation, and at the same time, they find that their level of education is above the level of labor that they have to do. So that's one characteristic. The second characteristic is that they have to rely mainly on money wages. They don't get any benefits. They don't get any rights-based benefits, state benefits. And they're living on the edge of debt, unsustainable debt. One mistake, one little mishap, and they're out and homeless and so on. And the third thing that is very important is that this is a first class that is losing rights, losing the ordinary rights of a citizen, and they're being turned into supplicants, asking for favors, having to satisfy bureaucrats, always being under control. And the combination of circumstances is producing what I call the 4 A's. Anomie, a sense of despair. Alienation, a sense that they can't do what they would like to do and have to do a lot of things they don't want to do. A sense of anxiety and a sense of anger. And this anger is very transformative, potentially, because it's a new dangerous class in that it rejects the old social democracy, laborist agendas of the 20th century, but is not wanting to accept the neoliberalism. It is rejecting both and looking for an alternative. And the interesting thing since 2011 is that the precariat has now suddenly becoming a class for itself. And what that means is millions of people, instead of seeing themselves as failures, instead of seeing themselves as having deficiencies, they're suddenly seeing the structures out there and are recognizing themselves as part of the precariat. And they can stand up and say, I am proud, I belong to precariat, I have nothing to be ashamed about, that is the system wanting me to be like this. I'm not an underclass, I'm not a member of the underclass. And that is important because only when millions of people become aware that they are part of a class can they come together and start forging a new politics, what I call a new politics of paradise. And I think we are in that stage now where suddenly millions of people are identifying themselves as the precariat, and the political energy is transforming it into a new dangerous class that is threatening the state. And that, I think, is a very important phase in the counterattack. That's why we're seeing new political movements like Podemos, like Syriza, like the Sinistra Ecologica Libertà in Italy, like various social movements that are coming up
these movements are shaping a new progressive politics. So in the next few years, there will be mistakes, there will be false steps, but you're seeing an agenda, and I'm trying to articulate what a charter of demands on behalf of the precariat would look like. But just as all of us who are social scientists and people who are listening and analyzing it, I'm an economist, so I see the economic issues. Our job is to supply the ammunition, supply the ideas for giving security and reviving a sense of future, a sense that we can have a good society, that we can have more freedom, we can have more equality, and we can have solidarity back. And that is the agenda that we have to forge, and it is up to the new politicians, the political activists, to articulate that agenda. And that is basically what the two books are about. I'm often asked whether the new political movements like Podemos, Syriza, and a number of other movements can succeed against the Troika, against the neoliberal agenda. And the answer is, we must try. And the important thing is that the precariat must become a class for itself. And it's important for the new politicians in the progressive sphere of society to use a concept that can describe us as the people. And in doing so, they will forge a unity of purpose. And only when there's a unity of purpose will that vital change take place. Fear will change sides. For the last 30 years, fear has been on our side. We have been fearful, and we have made concessions, and the neoliberal hegemony has continued. Now, only if we become a united social force for change, saying, ça suffit, enough is enough, and demand change, will fear change sides again. And that, I think, is where we are, and why it is so vitally important to see this in international terms. Collectively, we have strength if we make the people who are the plutocracy and the elites making all this money in the financial markets and elsewhere, make them realize that they have to change. They have to move away from things like quantitative easing, which is a way of enriching the financial markets, and the €1 trillion that is going to be spent, a little bit will trickle down, perhaps. But the incomes in the financial markets will be boosted. They have to start realizing that they cannot spend the money like that and not face social consequences. And the social consequences will be that we get angrier and angrier, not become revolutionary in an infantile sense, but be demanding changes in such a way that they will have to start making concessions. And it is about time, because the inequalities are grotesque, the insecurities are grotesque. They're unacceptable and they're unsustainable for the reasons I mentioned earlier, including the fact that this neo-fascist movement out there is growing in strength and is a threat to all of us. So I think we do have to realize that what movements like Podemos and Syriza are doing is setting out on a journey, in a sense that they, of course, will make mistakes, but we must support such movements because they're breaking the acceptance, which has been too long part of social democracy, Labour parties, and so on. They've accommodated
to the neoliberal agenda without confronting it. And this is now a point where we must confront it. Perdón, a esto hay que entrarle muy suave, comedido, pero hay un dicho viejo de nosotros, de estos venezolanos enormes que somos, bellos, preciosos, que hay que recordarlo ahorita. El que está picado de culebra, cuando bebe juco brinca. Mire, tú sabes que nosotros siempre ponemos aquí dos cosas que son para mí primordiales. Antes de hacerte la pregunta, que me hagas un análisis de esto. Ve bien, la primera, porque es que pronto van a empezar a salir los comeflores, me lo acaba de decir Eric, y yo estoy totalmente de acuerdo. Van a salir los comeflores diciendo, ay, qué bien, una revolución pacífica. No, ven acá. Fíjense, hay dos cosas que son importantes y hay que verlas. Primero, que Marx sigue más vigente que nunca. Carlos Marx, ahorita, en este momento, está más vigente que nunca porque lo que hay y lo que se está planteando en el mundo es una lucha de clase. Eso en primer término. En segundo término, ¿de verdad ustedes no se han dado cuenta que hay una mutación del capitalismo ahí? Hay una mutación. El capitalismo está en este momento, fíjense bien, está entendiendo, porque hay algo que sí es cierto de lo que él dice ahí, que las clases poderosas están teniendo miedo. El miedo se está revirtiendo, ya no es el miedo que le han aplicado las oligarquías, el imperialismo en contra de los pueblos, en complicidad con los grupos oligárquicos y las élites financieras y las élites empresariales de cada uno de los países. No, el miedo se está volteando. ¿Por qué? Porque ese 1% mundial que se enriquece groseramente y que dicho sea de paso, en los últimos 10 años ha crecido exponencialmente su riqueza, mientras que los pobres han ido creciendo en igual proporción que lo que ese 1% se ha enriquecido, ¿verdad? Ellos necesitan una justificación igualito que cuando eligieron a Obama, compadre. Así es. Igualito que cuando eligieron a Obama. Entonces, ¿qué buscan? Una alternativa. ¿Qué tipo de alternativa? No, que no sea nada de esas revoluciones raras. No. Ponerme a mí como ejemplo a Podemos, a Syriza. Cuando Syriza se le arrodilló a Alemania, eso está malo. Ahí dice, cometieron algunos errores. No. Lo que sí es cierto, y es por eso que se está dando esta mutación, lo que sí es cierto es que hay a nivel mundial un conocimiento exacto del enriquecimiento grosero que tiene ese 1%. Eso está de anteojito. Y segundo, que ese 1% está pagando para que surjan movimientos que maquillen al capitalismo, que lo muten, que lo disfracen. Esto forma parte de un canal de YouTube que se llama Ataca. Entonces tú ves allí, por ejemplo, de ahí saqué a Esther, una mujer que habla sobre la industria de alimentos. Ellos, igual que en Seiges, igual que en estos nuevos documentales en donde exponen todos los errores del capitalismo, pero a su vez entonces dicen, no, tenemos que ir hacia un capitalismo humano, que me recuerda a María Corina Machado. ¿Tú te acuerdas de lo del capitalismo humano? Claro, ella tiene a Iran metido aquí en la cabeza. Entonces, al final, camaradas, le voy a decir algo. Esto que ustedes están viendo ahí son dos cosas importantísimas, pero muy, muy importantes, que tienen que ver con ese pueblo movilizado en Colombia que fue a votar. No importa si Petro es de izquierda o no es de izquierda, fue a votar. Eso es importante. Tiene que ver con ese pueblo latino que salió a votar. Y yo voy a responderle aquí a una persona que una vez me pasó un mensaje en esos días. No, pero es que esos latinos que llegaron al Congreso igual van a votar en contra de Venezuela. Eso es verdad. Pero lo que importa es la intención de la masa, del pueblo. La intención, tratando de buscar cambios. Eso es lo importante. ¿Qué nos demuestra esto? Coño, ya es hora para decirle. El enorme culillo que tiene el capitalismo en este momento, miedo
a una insurrección mundial de los pueblos, en contra de eso precisamente, de la desigualdad tan grosera, de la inequidad tan grosera que han provocado toda esta élite financiera mundial, ese 1%. Eric, te lo dejo a ti. Sí, Mario, fíjate, yo estaba notando acá y cuando uno mira esto le hace recordar, y perdónenme ustedes que tenga que mencionarlo porque bueno, la gente que no está viendo sabe cómo se planteó el problema en Europa, fundamentalmente cómo se domesticaron todos los movimientos insurgentes después de la Segunda Guerra Mundial o la guerra territorial, porque la suelen llamar mundial, y fue de esos territorios, cómo domesticaron todo lo que fue estas maneras de socialismo emergente que se convertían en alternativas reales, diferentes a la forma socialdemocrática que imperaban y que habían fracasado evidentemente en su política dentro de las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos europeos. Estamos frente a una nueva domesticación y es bueno que hayas llamado la atención de esto, oyendo a Guy Standard cuando empieza a plantear, porque no es que se trata de que él no tenga la razón, es que lo que nos está es colocando una luz amarilla porque los elementos pensantes que monta la estructura de dominación coloca un conjunto de intelectuales a las cuales lo va a colocar para que difundan que van a entrar en los espacios incluso revolucionarios y llamados de izquierda, y vienen disfrazados con nuevos alientos que empiezan negando las tesis que todavía tiene pendiente la humanidad como única salida, que sigue siendo como única salida a la humanidad, que él no las menciona absolutamente para nada, las mete entre la socialdemocracia y el laborismo, que al final es lo mismo, porque el laborismo en Inglaterra, claro, es una expresión adeca. Perdón, Eric, y entre esos pensantes, ergo, Bertrand Russell. Así es. Que fueron, que ojo, Estados Unidos pagó. Así es. A filósofos pensantes que conocían de cabo a rabo el marxismo para que lo distorsionaran. Así es. Y eso es parte de lo que estamos hablando. Esta domesticación que nos empieza a aparecer ahora también nos tiene que colocar, porque nosotros estamos teniendo algunos eventos importantes que se dan en América y de repente se nos van anabolizando. Esta es una anabolización política. Hay que empezar a ponerle nombre desde aquí. El utilizar a una estructura social que era la denominada clase partida por la mitad, la llamada clase media, esa clase media que ya no empieza a ver aquella condición de vida, de calidad de vida, que aquella expectativa que se ha creado o se creó, incluso se manipuló bajo el viejo sueño americano y bajo el sueño europeo de que si trabajabas podías. Todas estas cosas empiezan ya a perder, ya están agotadas. Y la única salida, evidentemente, que trata de plantear aquí, ni este extremo ni el otro. Es decir, pero no menciona en el degradé, no menciona para nada la única opción de la humanidad. La única opción de la humanidad en este deterioro es evidentemente el socialismo. Que no nos dé miedo, que no nos dé miedo. El socialismo va a responder de hecho, siempre... Perdón, Eric, para agregarle un condimento a esto. Este mismo resurgimiento de los movimientos fascistas, pero fascistas ya con connotaciones nazifascistas, es precisamente un elemento para adornar a los negociadores. Así es. Claro, primero tienes que darle identidad, y le estás tratando de identidad para hacer una comparación, porque el que te está creando terror no es el aparecimiento de estas fuerzas emergentes neofascistas. El que te parece es la opción que empiezan a escoger los pueblos, porque cuando un pueblo empieza, como el pueblo norteamericano, que va y vota, que le meten miedo, que vienen un poco de tierrúos, cholúos, que le van a quitar y entonces lo usan en una campaña para meterle miedo, que le van a atravesar el territorio, y entonces para que estos señores vayan a votar por estas tendencias, claro que ellos de alguna manera empieza la gente, votó incluso contrario a muchas cosas que ellos le estaban planteando, porque fíjate que él usa el miedo, pero el miedo como tal, lo señalabas tú, lo empiezan a tener gente que han sido pagados, estos intelectuales, porque eso hay que decirlo. Fíjate, el grupo Bilderberg,
que todos ustedes quienes nos están a esta hora nos están viendo, saben muy bien y lo ha planificado. Ellos tienen control. ¿Tú crees que para Rothschild, Warburg, Rockefeller, Carnegie, todos estos sectores Ford que tienen el control, que saben, ellos tienen que crear alternativas para seguir ellos teniendo el control? Y para ello requieren de un grupo de intelectuales que se van a presentar evidentemente un poco asépticos, diciendo, oye, se ha agotado esto, ni queremos el fascismo, pero tampoco queremos estos extremismos. Pero es que por eso, resulta... Perdón, Eric, por eso la diferenciación que él hace en su explicación entre las otras clases y los precariados. Así es. Los precariados son, en este caso, profesionales, clase media con una preparación intelectual. Pero ve que hay clasismo ahí. Exactamente. Hay evidentemente un elemento erístico, hay un elemento de contradicción, porque el planteamiento que él hace, visto con cara al proceso dialéctico, es evidente que la opción no está en lo que él está, sino negando al que él invisibiliza. Es que la opción esa de salvación de la humanidad es eso, porque eso entraría a cuestionar un modelo que se nos vendió en la humanidad, que estuvo sostenido desde la guerra, desde la subyugación de los pueblos, y que ya no encuentra, porque ha acumulado tan excesivo el control desde el punto de vista de la riqueza, que tiene que buscar otras opciones que le permitan sostener el mismo modelo, pero metabolizado, o sea, que se mimetice. El capitalismo bueno, el capitalismo, como tú mencionabas ahorita de esta señora, de ese capitalismo humanizado. O sea, yo nunca he visto que te digan el malo humanizado. O sea, siempre es un hecho contradictorio. Es un problema de bifronte. O es una cosa o es otra, ¿no? Y ese es el problema que ellos quieren expresar. Un criminal tiene momentos de tristeza, de lloro también. Exacto. También sufre de amor. Exactamente, ellos te lo van a colocar con eso. Pero es bueno que estemos llamando a esta reflexión. Por una razón, Mario, porque en un momento como una acción propia históricamente... Oh, perdón, me acordé de una novela, de un título de una novela que decía, los ricos también lloran. También lloran, tú la debes recordar. Claro, en un momento como el que estamos viviendo nosotros, donde se convierten en una opción de hombres que nos dejaron a nosotros. Por eso fue bueno que hiciéramos la reflexión frente a los que son factores nuestros de referencia, de emuladores de abuso para nosotros. Es decir, para darnos explicación, no hay que ir a buscarla más allá. A nosotros nos convirtieron con ese socialismo europeo, nos pusieron como referencia lecturas que no tenían correspondencia con las propias vivencias nuestras etnográficas y no, evidentemente no encajaron. Y eso llevó a reflexiones importantes. Volvemos otra vez al comandante precisamente Fausto. Son las reflexiones que te llevan y dicen, es verdad, esto no tiene correspondencia histórica, que es lo que va a retomar el presidente Chávez. Por eso es que la característica en torno a Venezuela no es la misma que tú le vas a expresar de lo que pasó en Yugoslavia, no es lo mismo que tú vas a expresar en la propia Cuba, que respondió a un hecho histórico de ellos y que por eso tiene permanencia, o el hecho mismo de alguna gente que pretende negar sin reconocer que hay identidades que no son iguales a nosotros, como el caso de Corea del Norte o la propia China. Cada uno se ha hecho dentro del contexto de una historia. Por eso ahí se juega derrotar a la memoria. Derrotar a la memoria es derrotar a la reflexión. Exacto. Para que tú no construyas nuevas opciones que evidentemente la humanidad tiene que darse como las que hemos venido dando nosotros. Por eso es que una de las cosas importantes en el caso de Venezuela es que se está demostrando que sí es posible, a pesar del asedio y de toda la guerra que puedas tenerle a un pueblo, hay un hecho histórico que lo mantiene. Porque la reflexión a por qué tú perdiste una república, por qué pierdes la primera, por qué en ese manifiesto de Cartagena de 1812, o la declaración de Carúpano, o el desmembramiento de la república, luego con esa revolución de los morrocoyes, que la cambiaron hasta el nombre y le pusieron la cosiata para verla más bonita, y que el presidente Chávez lo retoma y nos trae, cómo vuelve a reaparecer aquella oligarquía que evidente había estado al lado de la monarquía, vuelve y toma el poder con esa revolución de los morrocoyes y aparece expresado en un señor excelente médico, excelente profesor llamado José María Vargas y Ponce,
Bueno, vuelve a aparecer mediante la sociedad de economías de amigos del país. Y ahí tú vas a ver la composición, cómo vuelve a aparecer y se apoderan del país. Perdón, Eric. O sea, que se puede incluso hasta, se pudiera pensar que hasta hay buena fe. Claro, es que la mimetización... El que está convencido de esa cosa... por eso es que tenemos que hacer este análisis y cruzar una cosa con la otra. Eso le porque aquí tenemos una discusión... La buena fe de los comeflores. Claro, porque la intención que tiene es eso. Fíjate, si nosotros no analizamos esto dentro de una totalidad y no ves la interconexión que tiene, esto puede confundir a alguna gente que tenga la buena voluntad, sobre todo para los nuevos sectores emergentes que están luchando por la paz en el mundo, que es un elemento importante, y ellos pueden ser infiltrados, porque hay un sentido humanista, solidario, fraterno, para que los pueblos puedan caminar en la búsqueda de la justicia. Pero entonces te pueden usar esa bandera diciendo, hay una nueva bandera, que es la precarización. Nosotros, los que tenemos formación académica, que tenemos disposiciones para un trabajo, pero que la sociedad no nos empieza a dar respuesta. Y fíjate, siempre el planteamiento nace de aquellos que nos pretendieron imponer para nosotros que el tal modelo de la pequeña burguesía. Ese es el discreto encanto de la pequeña burguesía. Bueno, pero es que es eso. Como hay un agotamiento de que no es posible sostener, porque no hay ninguna nueva cosa que no sea fantasía, y la fantasía no es realidad, por lo tanto es una ilusión que no se va a cumplir. Entonces se agota eso y de alguna manera tienen que buscar un nuevo modelaje. Claro. Y este puede ser el peligro, y es importante que lo coloquemos como reflexión cuando uno ve lo que ha planteado este señor. Hay una precarización. Mire, compadre, vamos a hablar semánticamente. No hay precarización, hay un nivel de pobreza en relación a la expectativa que no le puede dar como condición de vida ya unas sociedades que pasaron más allá del estado de bienestar, donde incluso ellos tendrían que ir a hacer trabajo para las cuales, como él mismo lo señala, no se formaron. Entonces, esa ilusión que si tú te vas al norte, que si tú llegas acá, que hay posibilidades de hacer una sociedad distinta, porque si tú trabajas, si tú estudias, ese modelo empieza a agotarse. ¿Por qué? Porque las relaciones de poder empiezan a cambiar, porque empieza a visualizarse quiénes son los agentes etiológicos, o sea, el origen de quienes producen y están produciendo esto en consecuencia, porque lo que queda, la otra salida que empiezan a ver estos sectores, está planteado en que la plutocracia internacional expresada en estos grupos de dominio, como el caso del grupo Bilderberg, a verse en opción, ellos tienen que buscar otra. Y el camino para seguir garantizando sus intereses es evidentemente disfrazar, cambiarse. O sea, aquí se plantea, yo no sé si tú te acuerdas de aquel libro de Giovanni Lampaduce, El gato jaspeado. ¿Te acuerdas muy bien, publicado aquel trabajo bien interesante, que todo cambie para que todo siga igual? Exacto, para que siga igualito. Exactamente, me hizo a la memoria eso oyendo lo que dice Guy Standard, porque es lo que está planteado. Nos van a venir a vender. Lo que pasa también, Eric, que están saliendo caras nuevas a tratar de exponer una nueva ideología. Bueno, pero no te extraña que en los escenarios... Por eso te digo que Marx está más vivo que nunca, compadre. Claro, pero tú, como dicen, de alguna forma, la gran ventaja que hemos tenido histórica nosotros... Perdón, Eric, ¿tú sabes por qué te digo esto? Cuando se hizo el movimiento de los acostados, de los yo no sé qué, de los que estaban agachados allá en Wall Street... Sí, en Wall Street. Cuando tú hacías la pregunta elemental, ¿qué los mueve a ustedes? La pregunta era respondida de inmediato. Ya no tengo las condiciones de clase media que tenía. Bueno, sí. Esta es la... fíjate, Mario, esta es la reflexión que nosotros tenemos que colocar. O sea, no había una reflexión colectiva. No. O sea, ¿qué le pasa a mi pueblo? No, porque... No, era mi condición social afectada. No, punto. Porque es la reafirmación del acto individual, siguen manteniendo, es el acto egocéntrico, no es el acto contrario, el acto de pensar en el otro, que es el acto alterocéntrico o alocéntrico, verte en el colectivo, participar en el colectivo. Y ese es uno de los problemas que ellos tratan de esconder en esto, es que te tienen que reforzar el acto individual,
porque es la manera de colocarte en una expectativa que se convierte en una ilusión de que tú crees que tú puedes cambiar simplemente con el ofrecimiento que tenías anterior. Es que la forma de reparto y de la posibilidad de lo que ellos llamaron el estado de bienestar ya no tiene. Fíjate que él dice, no opta por la seguridad social, no le importa hacer un trabajo que aún no haya sido para lo que haya estudiado. Fíjate que parte de esta ilusión en una estrategia mediática utilizaron para mucha gente nuestra, solo con un acto individual. Porque yo entiendo que una persona, todos nosotros, estamos luchando por tener unas condiciones de vida que evidentemente no sean las de base, pero no se plantean en la reflexión quién te genera las condiciones de vida que te crea precariedad a ti para tener una mentalidad de subsistencia. Exacto. ¿Quién te la genera? Entonces, los factores que originan eso, que te roban el sueño, que te roban la posibilidad de tú tener esas condiciones de vida, no lo identificas, sino que colocas de manera invisible, que es otra cosa, él usa una palabra que es aquí también donde se esconden las cosas. Él lo llama plutocracia. Pero ¿por qué no me le das nombre? ¿Quiénes son las expresiones de ello? Porque Guy en su trabajo, él no señala quiénes son los factores distorsionantes que son los que mantienen detonantes confrontando los pueblos y creando una estrategia. Porque esta es una estrategia para crear problemas de secesionismo. No te extrañe que aquellos donde quedaron, como le pasó el caso de la Confederación, el caso yugoslavo, evidente que le crearon y utilizaron esas herramientas. Lo unieron con un propósito de una acción de paz y de unificación de un pueblo que tenía una razón para luchar, y lo desunieron porque había una historia que no tuvo encaje. Y entonces era distinto tú ser del norte como tú ser del sur, ser de Beogrado o de Dubrovnik o de Zagreb, ¿verdad? Que tú evidentemente estar en el caso de Eslovenia, ¿no? Ve bien esto. Yo te voy a presentar un video que es el renacimiento del fascismo. Uno ve con preocupación, por ejemplo, desde el momento en que Trump se lanza a la arena política, duro a un fascista y un racista, pues. O sea, claro, lo ves claro allí, pues. Que haya ganado adeptos, ¿verdad? Ahora uno entiende que tiene que ver con todo este tipo de ideología que oculta y muta al capitalismo. Pero es que hasta en RT tenemos a un comentarista mexicano, está llegando López Obrador, que de paso está tardando enormemente en llegar a la presidencia. Yo no entiendo los lapsos ahí en México. Claro, son disposiciones ya constitucionales, son disposiciones que tú ganas pero aquí tarda 6 muchísimo, meses prácticamente para ir a tomada de posesión. Sí, tarda muchísimo. Y con todo el conflicto que le están generando ya. Pero este hace un análisis del renacimiento del fascismo que me pareció válido, pero le faltó algo. Por eso es que cuando yo veo este de Guy Standing, ahora entiendo por qué ellos buscan posiciones extremas para poder aliviar lo que es una mutación del capitalismo. Vamos a ver. Rueda. ¿Qué pasó? Renacimiento del fascismo. ¿Dónde está? ¿Lo tienen? ¿Qué pasó? Aquí lo tengo anotado aquí. Se quedó pegada. Ah, ok. Se quedó pegada. Sí. Bueno, mientras... E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Avanza la intolerancia y el fascismo en las Américas. La victoria de Jair Bolsonaro en Brasil implica una declaración de guerra de los ricos en contra de los pobres, de los eurodescendientes en contra de los afrodescendientes y del miedo contra la esperanza. Es como si en México la marcha fifí hubiera asaltado Palacio Nacional. Bolsonaro le apostó a la división de la sociedad para ganar las elecciones presidenciales, tropicalizando la estrategia de Donald Trump,
el brasileño sembró odio, racismo, clasismo, homofobia y militarismo a lo largo de su campaña. El discurso de la intolerancia funcionó. En la segunda vuelta derrotó a Fernando Haddad por un margen de 10 millones de votos. Hubo una enorme brecha demográfica entre los votantes. Bolsonaro dominó los estados del sur y el oeste, mientras Haddad ganó los distritos del noreste. De la misma manera, los ricos votaron por Bolsonaro y los pobres por Haddad. Bolsonaro goleó a Haddad en los municipios más ricos, a veces hasta 4-1, mientras Haddad ganó por un margen similar en las 10 ciudades más pobres de Brasil. Hubo también una fuerte división racial entre los votantes. Bolsonaro ganó en 85% de los municipios de mayoría blanca, Haddad en 75% de los de mayoría no blanca. Algo similar pasó en 2016 cuando Trump ganó las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. 62% de los hombres blancos votaron por Trump y 94% de las mujeres negras por Clinton. Trump ganó entre las personas mayores de 45 años y Clinton entre los de 44 y menos. Clinton arrasó entre quienes ganan menos de $50,000 al año y Trump ganó entre quienes ganan más. Clinton ganó 60% de la votación en las zonas urbanas y Trump 61% en las rurales. Lo que estamos atestiguando en las Américas no es entonces cualquier alternancia entre la izquierda y la derecha, sino una reconfiguración profunda de las coordenadas de la política. Antes eran los de abajo que le declaraban la guerra a los de arriba, pero ahora son los ricos que declaran la guerra a los pobres y a los morenos. Por ejemplo, este domingo en México hubo una llamada Marcha Fifí, en que algunas personas marcharon en contra de los migrantes y de la democracia, rechazando la consulta ciudadana del presidente electo sobre el nuevo aeropuerto. Y en las elecciones del pasado 1 de julio, el Bolsonaro mexicano, Jaime Rodríguez Calderón, recibió más de 2 millones de votos, muchos de jóvenes menores de 25 años. Sin embargo, México en general se destaca como un ejemplo a seguir en América Latina. El apoyo para Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de julio vino igualmente del norte y del sur, de los pobres y de los ricos, de los jóvenes y de los mayores, de las zonas rurales y urbanas, de los indígenas y de los eurodescendientes. A diferencia de Trump y Bolsonaro, el tabasqueño logró canalizar la indignación con el status quo por medio de un mensaje de unidad e inclusión, en lugar de división e intolerancia. Viste que el análisis que estábamos haciendo ahorita es pertinente. Sí, fíjate, se está tratando, en el caso, por ejemplo, de este periodista que trata de hacer el análisis, eso siempre son análisis que no tienen ninguna reflexión y que no buscan sino explicar que los pueblos escogen, se descontextualiza. Es decir, porque cuando tú vas a hacer el análisis del Brasil, café con leite es una palabra que invoca en Brasil como los sectores que correspondían, que dominaban los lácteos, que dominaban el ganado, hacen una alianza en la década de los 30 y parte del 40, evidentemente con los que tenían el control del café para generar lo que hoy representan quienes tienen el control en alianza en el marco internacional. Una oligarquía que juega, bien claro, a tener el control del poder, que una cosa, como tú me decías, es bien para nadie sin mucha reflexión, que ahí se cometió evidentemente un fraude y ellos han aprendido porque la nueva estrategia que tiene el imperio para ir destronando a aquellos gobiernos que intenten legitimar cualquier nueva construcción en forma legítima que son los pueblos como elementos concurrentes y que tienen derecho y que tienen la obligación de poner el curso histórico de lo que quieren, es como pasó evidentemente en el caso de Honduras. Con el problema de Celaya, es lo que pasa en Paraguay, donde usan la institucionalidad. Tú ves en Paraguay que dijeron que fue
una incompetencia en la condición. Ellos mismos montan y usan la institucionalidad. En el caso de Brasil fue ya toda la experiencia montada, porque esto uno no lo mete en todo un proceso conspirativo. Es decir, claro, eso es parte de lo que tú me señalabas del juego de la memoria. Es decir, te crean una desmemoria episódica. Tú no pegas, no ves que todo es un plan, que todo viene de algo donde el imperio te lo plantea. Así como cuando nos amenazan, nosotros vamos por Venezuela y ellos van todos los días, ellos te van a utilizar la teoría de la codorniz para ver cómo por algún lado te van erosionando, buscando, caotizando la situación para intentar desestabilizarse y dar un asalto al poder. Bueno, naturalmente que eso tenemos que verlo nosotros con la reflexión y la experiencia que hemos visto de los otros pueblos, y aquí se ha dado una resistencia mayor. Por eso lo que ha ocurrido en el caso de Venezuela no es comparable ni con Chile, ni lo que pasó en el caso de Nicaragua, ni lo que pasó tampoco con los compañeros aquí en el Caribe. No tiene esa misma comparación cuando uno empieza a analizar esta situación. Esto que han planteado, para referir de alguna manera de lo que están tratando de reforzar, lo que nos tiene que llamar la atención es la reflexión referida a Manuel López Obrador, a Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde está el dilema allí que tenemos que ver? Nosotros vimos una manifestación que insurge de una situación de vida de un grupo de hermanos centroamericanos. Y yo tengo derecho a aplicarle un poco de paranoia y decir hasta qué punto en medio de una coyuntura esta gente es capaz de montar, y fíjate dónde ha terminado, ya no le dio resultado, ya no, el planteamiento no es el mismo. Ahora parece ser que el problema se lo van a dejar López Obrador, porque ellos para allá no van a pasar. Esa postura que aquí está el ejército, vamos a matar, eso era para dentro de los Estados Unidos, eso no era para el resto de los países. Exacto. Eso era para ganar adición. Bueno, esto nosotros tenemos que verlo con preocupación. ¿Qué es lo que están diseñando en un momento como el que estamos viviendo? Que en el caso de Venezuela no le ha sido fácil encajar, porque toda la pandilla, y me perdona, de los que les sirven a ellos, yo los llamo siempre soplapote, que es una palabra muy popular, toda esta gente que ellos han utilizado como aliados, ellos dentro del país, no han dado pies con bola y no la van a dar porque no tienen una comprensión del hecho histórico y han subestimado demasiado. No subestimaron al propio presidente Chávez cuando llegó, no han subestimado a Nicolás Maduro, como si esto fuese un concurso de credenciales o de oposición. Maduro y algunos de los que se llamaron, que eran una especie de chupólogos que estuvieron al lado de la revolución, sí, eran una especie de gusanos aplanados, chupólogos, que estuvieron al lado de la revolución, que se aprovecharon de ella. Bueno, no dijeron que Nicolás Maduro no leía ni un libro, como si eso fuese un concurso de creencias. ¿A ti te parece poco que una persona esté dirigiendo un país? Mire, compadre, tú puedes ser PhD, ZK, YT, y posiblemente todo eso que tú tengas no te sirva, porque de repente eso es una reproducción del pensamiento neopositivista o neocartesiano, que no te va a servir para entender el problema que tú tienes al frente. Exacto. Porque eso no está en un libro. Y ese es el problema. Ese es el problema de la superbia que ellos quieren presentar. O que te deje asimilar por el mismo sistema. Claro, porque ellos creen que está metido en un libro que tú vas a leer la guía. Ahora vamos a tomar por este lado, eso no está ahí. Y para que una persona haga lo que está ocurriendo ahorita, nosotros también tenemos que dar, porque es la reflexión de este programa, cuando empezamos, porque tenemos que conectar todo. ¿Cómo te pueden crear una ilusión? Oye, vale, esta puede ser la salida. A ti no te vendieron, y yo quiero hacer un poquito de memoria, pero es que aquí pudiera ser un socialismo como el de Brasil, el que hacía Lula, y pudiéramos estar así, pero pudiéramos compartir el poder y estar en lo otro. No te lo vendieron. Y alguna gente que se llamaron en el pasado revolucionario, de izquierda, cosa que yo tengo mis dudas, porque cuando uno es revolucionario por una convicción, aunque tengas que quedarte solo y atravesar el desierto sin un vaso de agua, tú estás allí. Te tienes que acostumbrar a entender que esa es ser consecuente con una lucha,
porque esto no es un problema de la correlación, porque eso sería un problema de oportunismo. Si una de las cosas que hizo el presidente Chávez fue despertar precisamente el ímpetu, no de la ilusión, sino de la esperanza. ¿Y cómo lo hizo? Invocando un hecho histórico, donde todos nos reconocimos, porque esto fue una alianza de centro-izquierda. ¿Pero qué nos enseñó el proceso? A una decantación. El oportunismo se fue quedando en el camino. Ahí viste a Miquelé en el otro. Todo eso lo fue dejando. Todo ese poco de paracaídas Pitecu, Ramatopitecu, Arrastrapitecu, se fueron quedando porque la revolución tienen eso como hecho característico. Aquí es desmontar ese discurso, porque ese planteamiento que no queremos dejarlo desconectado, nos los van a tratar de presentar como opción aquí en Venezuela. Porque aquí, en este caso, a todos estos sectores promonárquicos, ¿no?, que tienen alianza con el virreinato de Nueva Granada, ¿no?, que son los que le están financiando el virreinato de Nueva Granada, que es el que está financiándole todo esto a ellos a través del imperio, porque es su expresión para garantizarle este dinero, van a tratar de vender esas tesis. Por eso es que tú entiendes que algunos de estos señores que vienen del virreinato de Santa Fe, vienen aquí, no, yo soy de izquierda, ¿no? Pero depende, ¿de la izquierda de qué lado? Porque habría que preguntarse. Ahora le dicen, me dijo el otro día Fernando Benaval, le dicen progres. Bueno, imagínate. Bueno, está bien, progres. Tú puedes ser progresista para virar rápidamente. No, pero es que no, el término progres es más elitista. Es más bonito. Claro, pero además tienes que engolar la voz para poder decir progres. Está bueno para grabarlo en las nachas. Bueno, eso lo puedes hacer tú de manera así. Fíjate, Mario, yo creo que la reflexión importante en este momento es que nosotros estamos dando una pelea. Claro. Todas estas reflexiones hay que pegarlas. No podemos hacer un análisis, y en eso hay que ser muy robinsoniano, sin entender que todos estos escenarios que tú has presentado en estos videos, tenemos que verlo interconectado, porque si no, no comprenderíamos el momento de lo que estamos viviendo. Una revolución que se resiste con desaciertos, con errores. Mira, Mario, eso es lo dialéctico. Quien esté haciendo esa ilusión, que crea, ¿no?, que él está fresita, creyendo que una revolución es algo lineal, está hecha por seres humanos. Nosotros venimos aquí, muchas veces te vas a conseguir a gente. ¿Cuántos traidores no se han quedado en el camino? ¿Cuántos traidores? Traidores que decían rojo, rojito, ¿ah?, y terminaron sabrosito, sabrosito. Bueno, entonces tú empiezas a tener una reflexión con ellos. Y fíjate que por más que digan lo que digan, no hay una voluntad de adhesión. Porque lo peor que le puede ocurrir a una persona que haga eso es que va a quedar en solitario. Porque no lo quieren los otros, y menos le vamos a querer de este lado. Pero no convocan absolutamente a nadie. Fíjate. Más allá de ser una especie de lo que diríamos nosotros de plumífero. Plumífero es un mal escritor, para que no me vayan a entender, porque yo no tengo problema. Plumoso es el que se le cae la pluma, pero plumífero es un mal escritor. Por si acaso, aclarar los términos. Pero, espérate un momentico, voy a lo siguiente. Fíjate bien, cuando nosotros vemos que es el temita que venimos trayendo desde el principio, que es el tema de la mutación del capitalismo. Yo tengo dos videos, pero quisiera pasar primero el de los alimentos, que eso lo vamos a tocar el sábado. Vamos a tocar lo de los alimentos. Por ejemplo, que un PhD no entienda cómo funcionan los alimentos, cómo funciona la industria farmacéutica, ¿verdad? Y vamos a hacer una cosa, vamos a pasarte primero a la farmacéutica, porque yo quiero que tú le expliques a la gente por qué nosotros le seguimos pagando a Pfizer. Sí. ¿Por qué nosotros le seguimos pagando a Novartis? Así es. ¿Ves? A mí me quedó desde la semana pasada, que tuve que agarrar a explicarlo, me quedó la idea, y yo dije, no, yo tengo que explicarlo. Pues pero como tenemos que pagarle a muchos otros. Como dijo, sí. Como vamos a tener que pagarle a muchos otros, porque eso tiene que ver, bueno. Como dijo Fidel en una oportunidad, nosotros vivimos, no estamos en una cápsula ni en una urna de cristal. Nosotros dependemos de un mundo, compadre. Un mundo que está globalizado, groseramente globalizado. No, y entonces tienes que definir el carácter de qué tipo de sociedad. Ponme el de la industria farmacéutica, te agradezco, por favor, dele.
La forma de que investigamos, producimos y vendemos medicamentos, toda esta forma es absolutamente enferma y inmoral. Es brutalmente erróneo, es inhumano, es seguramente altamente no ético y en muchos casos sería ilegal. Creo que existe una indignación natural cuando ves que el modelo de innovación no está dando respuesta a la mayoría de los problemas de salud. Que el modelo actual fracasó, que el modelo actual no está dando medicamentos para la población mundial. Está claro que este sistema no funciona, es un sistema que hay que cambiar. The system is broken and we need a new model. A mí como investigador el sistema me parece frustrante. It's a pathetic way to organize things. Funciona muy deficientemente. No está funcionando muy bien. The innovation system is not working. It's totally dysfunctional. That's very dangerous for public health. It was a morally repugnant way to think about it. It's kind of crazy. It's really crazy. Los compuestos, las pequeñas moléculas, son mayoritariamente producidas en la universidad. Sin ese paso, no se podría producir a gran escala un fármaco. Toda la investigación básica la lleva a cabo una universidad o un centro público con mucho esfuerzo y además en condiciones laborales muy precarias. En cambio, cuando esto se traslada al desarrollo de medicamentos, el desarrollo de medicamentos es un sector que está prácticamente monopolizado por las grandes compañías farmacéuticas. Las grandes compañías farmacéuticas toman las ideas de la investigación básica, digamos, de ahí extraen posibles medicamentos, desarrollan esos medicamentos y luego venden los medicamentos al sistema nacional de salud. Y entonces se llega a un sinsentido, exactamente, donde los ciudadanos pagan de alguna manera dos veces. Han pagado la investigación básica que ha dado lugar a las ideas sobre las que se desarrolla el medicamento. Este medicamento es desarrollado por una compañía farmacéutica, le pone un precio por un sistema que es muy poco transparente y el gobierno tiene que pagar ahora ese precio a esa compañía farmacéutica. En una palabra, se socializan los costes de la innovación y se privatiza los beneficios. Es una falacia decir que el precio de los medicamentos cubre los costes de innovación. Hay muchos intermediarios, hay muchas cosas entre medias, que ellos ganan mucha financiación y que nosotros seguimos sin ganar nada, porque lo hacemos de forma gratuita y altruista, porque ganamos nuestro salario, que nos paga en este caso a mí el hospital, por hacer una labor asistencial y además, bueno, pues me permite hacer investigación. Entonces te encuentras como decir, esto tendría que cambiar de alguna forma, pero como investigador, como persona que trabaja en un centro, no tienes la capacidad de hacerlo. Yo creo que esto es una parte más de política que no de persona y que se dedica a la investigación. O sea, es un sistema en el que entras que tú no sabes cómo frenarlo. ¿Estás en el sistema o estás fuera del sistema? Globally, you're spending over $1 trillion on drugs, and less than 8% of that is spent on research and development. And of the 8% that's spent on research and development, probably half of it's spent on things that are not very important medically. You have money that's chalked up for R&D, which is spent primarily for marketing purposes. And so if you're getting about 4 cents on the dollar at best over the overall system right now to pay for R&D, that's pretty wasteful. El sistema actual de investigación y desarrollo de productos biomédicos de diagnóstico y desarrollo es, yo diría, extremadamente erróneo. The heart of the problem is that the whole way in which the R&D system is set up is based on how much money are you going to make when you reach the market, you finish developing the drug and you reach the market. And so the incentives are not necessarily aligned with public health interests. There are two big weaknesses of the current system. The first is that the prices of medicines that are developed are often too high, and we don't have any kind of global system to ensure that medicines are affordable to people who need them. La OMS dice en varios documentos oficiales que por lo menos un tercio de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos. Y esto es totalmente inadmisible porque la capacidad de producción instalada a nivel mundial existe. En Francia es un delito no atención a una persona que esté en peligro. Yo creo que en lo que es acceso a medicamentos estamos en eso. Yo no sé a quién va a ser juzgado algún día, si será un gobierno o la OMS o la industria farmacéutica, pero está poniendo gente por falta de medicamentos que existiría la capacidad financiera y la capacidad tecnológica para producirlos.
En las últimas décadas, las reglas sobre patentes han ido cambiando. La lógica es la siguiente. Si se crean más derechos de propiedad, hay más posibilidades de obtener fácilmente una patente, por lo que habrá más inversión en biotecnología. Más inversión, más dinero significan más medicamentos para poder curar las enfermedades que afligen a la humanidad. Los representantes de las empresas farmacéuticas, los abogados pagados por ellos y los lobistas pagados por ellos dicen que más patentes es mejor. En los últimos años han aparecido decenas de miles de patentes nuevas, y a esta explosión en el número de patentes, alguna gente la llama la revolución en biotecnología. Pero esta no es toda la historia. Hay una parte de la historia que las farmacéuticas no cuentan, pero que numerosos académicos y empresarios han denunciado. Michael Heller es abogado y profesor de la Universidad de Columbia, experto en derechos de propiedad, y lo explicaba así en una charla a fines del año 2008. In the last 30 years, we've had a steady increase. If you look at the trends in biotech R&D, a steady increase, up and up and up, of money going in, tens of billions of dollars in research. But if you look at drugs coming out, the drugs that actually treat human disease, drugs that actually save lives, in the last 30 years, that line has gone steadily trended downwards. So it used to be a fairly close line between R&D and products. That is, as R&D went up, the amount of drugs that treated disease went up. In the last 30 years, what we've had is a boom in patenting on the basic precursors to drugs, and a steady decrease in the actual number of drugs that treat disease. It's a radical shift. It's the first time in our economy that's happened, that we have what I call a drug discovery gap. And the reason for that gap is what I'm calling gridlock. We have now so many owners of the underlying inputs that you need for a product that the product itself no longer appears. The negotiations can become so complicated to assemble the property rights that you need for the ultimate good, that the ultimate good doesn't ever emerge. So we have drugs that should exist, that could exist, that don't. That's patent, what I call patent gridlock. El problema de las patentes sobre medicamentos no es solamente un tema económico, sino también un tema ético. Evan Moglen es abogado y profesor de Derecho también en la Universidad de Columbia. En el año 2006 planteó el dilema ético de la siguiente manera. If you could make as many loaves of bread as it took to feed the world by baking one loaf and pressing a button, how could you justify charging more for bread than the poorest people could afford to pay? If the marginal cost of bread is zero, then the competitive market price should be zero too. But leaving aside any question of microeconomic theory, the moral question, what should be the price of what keeps someone else alive if it costs you nothing to provide it to him, has only one unique answer. There is no moral justification for charging more for bread that costs nothing than the starving can pay. Every death from too little bread under those circumstances is murder. Pero también responden a incentivos distorsionados, creados por mala legislación que les ha entregado un monopolio demasiado amplio, demasiado poder. Y el poder de las farmacéuticas ahora se usa para mantenerse a sí mismo al tener más dinero para lobistas y donaciones de campañas, ayudándoles a obtener leyes que les favorezcan aún más, recibiendo más ganancias, etc. Este poder no solo les hace dejar morir a gente pobre, también hace que gasten más dinero y produzcan menos medicamentos, y esto es en gran parte un fenómeno artificial producido por dinero que es malgastado debido a las patentes. Hay varias causas de este derroche. Una fuente del desperdicio de dinero debido a las patentes es que las farmacéuticas gastan muchísimo dinero en crear medicamentos que son equivalentes a medicamentos que ya existen. Se hacen pequeñas modificaciones a un medicamento y se le patenta nuevamente, aunque no sea sustancialmente mejor que el medicamento anterior. Otra fuente de derroche debido a las patentes es que las farmacéuticas gastan muchísimo dinero en publicidad y ventas. De hecho, en promedio tienen a 2 personas en ventas y marketing por cada persona que tienen en investigación y desarrollo. Realizan millonarias campañas de publicidad precisamente porque habiendo tantos medicamentos que son básicamente equivalentes, lo que se llama un medicamento yo también en la industria, no hay razones médicas para prescribir uno en lugar del otro. Marcia Angel es profesora del Harvard Medical School y lo explicó así en esta entrevista del año 2007.
The drug companies are doing now is concentrating on lifestyle drugs that can be marketed to vast numbers of people, and the market can be easily expanded. When diet and exercise aren't enough, adding Lipitor can help lower your bad cholesterol from 39 to 60%. Let me give you an example. The top-selling drug in the world now is Lipitor, Pfizer's Lipitor. This is a drug of the statin type to lower cholesterol. But it's a Me Too drug. It's the fourth of 6 very similar statin drugs now on the market. La publicidad no solamente se refiere a nuevos medicamentos, sino también a nuevas enfermedades, como el síndrome de las piernas inquietas o el trastorno ansioso social, este último convertido en una patología para dar una forma de usar Prozac para una nueva enfermedad. Las farmacéuticas se gastan una cantidad sustancial de dinero en litigar en vez de innovar. La conclusión de todos estos gastos extra son medicamentos con la misma funcionalidad que otros, gasto excesivo en marketing, gasto en abogados y lobbies, y el resultado es que en promedio un laboratorio privado gasta aproximadamente el doble que un laboratorio financiado con fondos públicos para desarrollar un medicamento. Gwen Olsen trabajó durante más de una década como representante de ventas para importantes empresas farmacéuticas y resume así su experiencia. What I would like to do today is I would like to dispel the myth that the pharmaceutical industry is in the business of health and healing. Because in fact, what the pharmaceutical industry is in the business of doing is disease maintenance and symptoms management. They are not in the business to cure cancer, to cure Alzheimer's, to cure heart disease, because if they were, they would be in the business of putting themselves out of business, and that in fact doesn't make sense. You see, there's no money in healthy people, and there's no money in dead people. The money is in the middle. People who are alive, sort of, but with one or more chronic conditions that puts them in need of Celebrex or Nasonex or Valtrex or Lunesta. Finalmente, cuando hablamos de que los ciudadanos financiemos el desarrollo de nuestros medicamentos con fondos públicos, no se trata de una decisión entre que el Estado intervenga y que el Estado no intervenga. Es una decisión entre dos maneras de intervenir. La opción A: se saca dinero de nuestros bolsillos para medicina mediante patentes que entregan monopolios a empresas, dinero que es mayoritariamente gastado en cosas que no tienen nada que ver con curar, inventar enfermedades, hacer publicidad, emprender litigios, crear lobbies, etc. La opción B es que se saca dinero de nuestros bolsillos para medicina mediante impuestos para desarrollar los medicamentos que aliviarán y curarán nuestras enfermedades. Ninguna solución es perfecta, pero la financiación directa de la investigación médica con fondos públicos es mucho más eficiente que un sistema basado en monopolios. Ahí tiene, pues. Sí, fíjate, Mario, lo primero que tenemos que ubicarnos es cómo funcionan estas transnacionales. Esto es bueno que lo comprendamos porque de alguna forma, acuérdense, y señalaba, yo anotaba aquí, que tiene que ver con el derecho de propiedad. El uso de derecho de propiedad, estos señores generan lo que llaman abuso de posesión de dominio. Hay una cartelización y ellos, así como en Anacarry se distribuyeron en 1928, las industrias petroleras se distribuyeron en qué países se iban a tomar en este caso, van a distribuir igualmente qué áreas van a potenciar y aquellas quienes tienen de alguna manera ciertos intereses en comunes terminan fundiéndose en una sola. Por ejemplo, en este uso, por ejemplo, Novartis. Novartis, hablar de Novartis es hablar de Nestlé y la gente no lo vincula. Y Nestlé a su vez es dueña de Purina, se llama Rasto Nestlé. Entonces, un negocio alimenta el otro. Y así pongo este ejemplo con los otros laboratorios. Un laboratorio termina adquiriendo, de repente, Abbott, o Roche, o Pfizer, o Bayer, o Sanofi, Alventi, cualquiera de estos absorbe uno del otro de acuerdo con los intereses que ellos pueden aliarse y luego pueden romper con esa alianza siempre y cuando que los intereses económicos para los cuales ellos crean tenga el dominio de lo que es fundamental en ellos, que es la patente, porque es el derecho a la propiedad.
Entonces, en el caso de Venezuela, cuando tú vienes acá, porque sé que el tiempo es poco, tú te vas a conseguir, cuando uno saca la cuenta, toda la cantidad de dinero que tienes que entregarle, porque tienes un problema. Nosotros podemos, aquellos que han sido liberados de ciertas patentes, tienes entonces otro problema detrás de la patente. ¿Sabe cuál es? La materia prima, que son los elementos precursores de la molécula para tú fabricar eso. Por ejemplo, el caso del acetaminofén. Entonces, ¿cuál es su precursor? Pero ¿quiénes tienen el dominio del acetilsalicílico y del acetaminofén, de los analgésicos? Entonces tú te vas a conseguir que lo tiene Bayer, ¿verdad? En una alianza puede ser la gente de Pfizer, así como los psicotrópicos los tiene Pfizer. Entonces ellos van tomando espacio. Y un medicamento que nace, que ellos llaman de primera, segunda, tercera y cuarta generación, lo que le van a modificar simplemente es una molécula. Lo repotencian, le colocan alguna cosa. Meten que codeína, le meten claro, cositas. y entonces tú ves que llaman, yo no sé qué, Forte, y te lo venden. Yo no sé si has notado que, por ejemplo, a ti te dan un tratamiento para el caso de Venezuela, que es común, la hipertensión arterial. Entonces tú ves que la caja lo que trae son 28 pastillas. Nunca, ¿por qué no trae 30? Que no se han preguntado, ustedes que nos están viendo, ¿por qué no trae el tratamiento completo? Y resulta que cuando tú vas a ver estos inhibidores, por ejemplo, de los antihipertensivos, voy a utilizar una cosa muy médica, que es que son inhibidores de la angiotensina 2, eso es a nivel de la estructura renal, son una cosa que es común y conocida por todo el mundo. Pero si tú te atreves a intentar hacer algo eso en Venezuela, te abren de inmediato un problema en el OMC, en la Organización Mundial de Comercio, y entonces son capaces de congelarte, de demandarte, porque tú has intentado hacer eso, como le ha ocurrido en el caso de la India, que es el gran productor de genéricos. Y entonces han tenido problemas con la fabricación de algunos de estos medicamentos. Por eso dicen que uno de los gastos mayores que tiene la farmacéutica es los gastos legales, siempre demandando. Claro, y el mercado. Exacto. Todo eso que es el mercado, toda la propaganda. Si usted tiene un síndrome de esto, tú no necesariamente porque tú mueves la pierna. Un ser humano puede estar moviendo. Yo tengo que tomar yo puedo estar moviendo la pierna aquí porque se me está durmiendo. Sí. Y es una manera, un mecanismo automático a que se retome. Entonces tú tienes que tomar Prozac. ¿Tú te imaginas? Entonces aquí tenemos al compañero X que anda todo el día pero le mueve la pierna porque tienes un problema de varices. Entonces él tiene el síndrome de la pierna inquieta. Fíjate, lo que queremos plantear con esto es que nosotros estamos atrapados en algo que hay que reflexionar. Nosotros dependemos, sí, hay que tenerlo claro y lo repito, de lo que son las patentes. Esto no solamente es válido dentro de la estructura farmacéutica, en el caso de Venezuela, cuando tú quieres hacer un medicamento, quedas dependiendo de ello, porque aquí lo que hubo fue transferencia de tecnología. Ellos trajeron sus propios aparatos y los fabricaban aquí, o tenían una casa que le tenía representación. Pero cuando tú quieres hacer ese medicamento, tú tienes que ir y llegar a un acuerdo con ellos. Ellos no te van a dar nunca. Sí, es porque más o de menos alguna lo que manera pasa, ellos te que van a poner las condiciones. Hay gente que... Bueno, alguien que quiera hacer Pepsi-Cola, pues, Eric, o Coca-Cola. Eric, una pregunta. Hay gente que se molesta porque dice, nosotros mostramos todo lo que se le ha pagado a las industrias farmacéuticas. Y todos los problemas que tenemos ahorita con las sanciones, con el bloqueo y todo esto. Y la gente dice, sí, pero ¿por qué nosotros seguimos pagándole? ¿Por qué, Eric? Nosotros seguimos pagándole por una sola razón, porque tenemos un problema de dependencia. Y eso es uno de los factores fundamentales con los cuales hay que romper. Las instituciones que nosotros tenemos, para tú hacer transferencia de conocimiento, requieres hacer lo que han hecho muchos países. Ahora, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Nosotros tomamos un proceso de liberación. La fase que está ahorita está en la fase de la estructura económica. El gobierno, perdón, Eric, rapidito. El gobierno puede en este momento, la revolución, el presidente, lo que sea, puede decir, mire, estos carajos nos están estafando. Pero yo no puedo dejar de pagar a la población. O sea, yo no puedo dejar de pagarle porque si no, entonces, ¿quién me entrega los medicamentos? Bueno, pero está bien, es que ellos son los dueños de eso. Exacto. Vamos a estar claros. Fíjate que nosotros, nada más para mencionarte un problema también de transferencia que tiene que ver con eso, la nafta pesada. Nosotros somos productor de petróleo y de gas. Y resulta que la nafta pesada, nosotros en 65 años no fuimos capaces
de nosotros hacer transferencia de conocimiento para decir cómo se hace. Alguien me estará preguntando qué es la nafta pesada. Bueno, es lo que facilita que pueda ir diluido, ¿verdad?, el petróleo dentro de esas inmensas tuberías, ¿no? Si no, no puede ir. Entonces la requiere. Pero tú nunca tuviste transferencia. El icono, por ejemplo, nuestro de la estructura del petróleo no es un taladro. Pero el taladro tenía que hacértelo porque no hubo transferencia de conocimiento. Schlumberger, Emery Palmer, Becker, Hugh, y pare usted de contar. En los laboratorios nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es? Nosotros no tenemos capacidad para ir más allá de las propias enfermedades que posiblemente están unidas a las condiciones y hábitos de vida que ellos nos crearon. No es posible que un país como el nuestro, donde aquí la gente camina, tiene un régimen alimentario que ellos mismos nos lo impusieron a partir del convenio que se firmó en mayo de 1943 como parte de una extensión de la imposición que hizo los Estados Unidos, el tipo de industria manufacturera y remanufacturera, pero en este caso la industria alimenticia que nos impusieron ellos, bueno, los hábitos de los elementos preelaborados, etcétera, que nos empezaron a crear determinadas patologías. ¿Por qué no pensarlo y replantearnos a nosotros una vida totalmente distinta y comer alimentos totalmente distintos? Aquí tú pedir que ibas a comer yuca, no, eso es marginal. No, pero sin embargo en snack es diferente. Y entonces el snack trae un conjunto de elementos que terminan... tú no puedes agarrar y picar una yuca en tu casa. O la harina de yuca en Europa en este momento, la harina de yuca es cero gluten. Exacto. Ajá. Entonces te lo ponen, pero además no ve quién tiene el mercado, porque además para el SNAP, que ahí lo que le importa a ellos es el almidón, porque es lo que le reporta más dinero, no es que tenga la yuca, no es que tenga el plátano, es el almidón, porque lo vas a combinar con medicamentos, lo vas a combinar, porque todo es una interconexión en el interés económico. Por eso que es importante estas reflexiones y nosotros decir, bueno, si nosotros dejamos de darle, ¿cuántas personas en esta guerra que nos tienen, en esta situación de aislamiento, en este cerco que nos están haciendo? Porque alguien dirá, bueno, vamos a tomar esos laboratorios. Bueno, lo toma y lo que tienen ahí en reserva, hasta ahí llegaste. Eso es igualito para cualquier cosa. Anda y toma todas las granjas donde producen huevo y anda y produce proteína o purina y vas a tener ese día. Y al día siguiente nos tienen un arbitraje ya en el CIADI, en el Centro para Arbitraje de Asuntos de Inversiones Económicas, que donde tenemos un poco de demanda, o te llevan a la Cámara Internacional de Comercio en París. Eso tenemos que verlo. Además, con toda una campaña montada en el marco internacional por todas estas agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's, Best, todo lo que tú quieras. Todos estos señores diciéndote que Venezuela no tiene dinero, que no tiene dólar, etcétera, y tratando de descalificarte la deuda soberana nuestra, que es como nosotros tenemos capacidad para poder adquirir cosas. Y aquí yo quiero decir una cosa que no me quiero ir sin señalar. Mira, Mario, nosotros en este momento, con esa decisión que se hizo de la OFA, del Departamento del Tesoro, que no solamente nos impide negociar nosotros nuestra deuda soberana, tenemos un poco de dinero metido en el bolsillo y tú no puedes comprar ni repuestos para automóvil, no puedes comprar medicina, tienes que ir por otro camino, tienes que gastar más dinero, lo que tienes que invertir, la gente que está pidiendo vivienda, todo eso sale de la inversión, porque eso no es gasto que el Estado tiene que hacer, entonces tienes que ir a comprarlo afuera, tienes que buscar intermediarios. En el mundo hay aproximadamente unos 20.000 bancos, pero resulta que la mayoría de los bancos tienen su sede exactamente en el territorio norteamericano. Entonces tienen la prohibición que ningún banco te puede servir, evidentemente, como intermediador. Entonces tú tienes a los propios funcionarios nuestros de la Cancillería, porque aquí llegó el Citibank y se retiró y no nos siguió dando el servicio. Entonces eso es un problema serio. Ahora yo creo que eso hay que reflexionarlo. Tenemos que hacer transferencia de conocimiento. Yo hago un llamado y quiero dejar eso, un mensaje a nuestras universidades, a nuestros profesionales, a nuestros investigadores, y es otra de las fases importantes que tenemos que atravesar para poder producir nosotros cosas. Y hay una de ellas, es esto de los medicamentos. Te aseguro, si nosotros nos replanteamos una nueva forma de vida que esté distinto, atado al uso de muchas de estas cosas que nos impusieron ellos, porque el gusto se aprende a comer, como se aprende a vestir, te aprendes a amar, como aprendes a bailar. Bueno, estas cosas yo creo que hay que replanteárselas de nuevo.
Muchas gracias, Eric. Antes de irme quería decir algo. Bueno, yo creí que esta era una transmisión conjunta, ¿no? Casi. Ah, ok. Disculpa. Quería decir algo, porque hoy estuvimos hablando de los intereses que gravitan en las transnacionales, compañías, la élite. Lo decía el comandante Chávez, decía élite. Ve bien, hay una señora que fue dueña de una briquetera allá en Guayana. Recientemente estuvo por allá por el estado Bolívar. Fíjense ustedes cómo se van preparando, ya están haciendo apuestas, ¿ves? ¿Quién le va a quedar, a quién le va a quedar la electricidad cómo van a privatizar la electricidad? Ya están haciendo apuestas, porque el año que viene supuestamente esta señora, que ya tiene a un, ¿cómo es que le dicen? CEO, que viene a ser algo así como una especie de presidente ejecutivo de lo que sería la nueva compañía eléctrica privatizada. Hasta esos planes están haciendo. Coño, yo siempre he dicho, y con esto termino, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ah, perdón, quería decir algo más. Deseo no empreña, dice. Deseos no empreña, esa no lo decía sí, muchos no Chávez. Pinta quien quiera pintar, sino quien sabe pintar. Pero te lo estoy advirtiendo, ¿verdad, María Corina? Es a ti directamente. Y al que quieren nombrar CEO, hola camarada, que también sé quién eres. Actualmente se está haciendo una reunión ¿cómo es? Del Congreso de los Pueblos en Brasil, perdón, en Argentina. En Argentina. Por eso fue bueno el análisis que hicimos hoy. Claro, es que hay que hacer, sobre todo empezando con lo de Good Standing. Yo he visto muchos metopitecos. Escucha bien, en Argentina se está haciendo ahorita una reunión. Está asistiendo Mujica, creo que fue Correa, está Cristina, está en varios. Pero sobre todo está la asistencia, nuevamente, vean ustedes qué nobles nuestros pueblos latinoamericanos, está la asistencia de los sin techo, de los pies descalzos, de los fulanos, menganos, sutanos, de todas las organizaciones sociales, que fueron las mismas organizaciones que lograron que cada uno de estos gobiernos que están en este momento en manos de la derecha, ¿verdad? Fueron estas organizaciones las que lograron esa década de oro. Hay que reflexionar muy, pero muy profundamente y entender que si esas organizaciones ayudaron y en este momento están acompañando a Mujica, a Cristina, a todos ellos, que se reflexione nuevamente que el día, porque la oleada viene, y está García Linera también allá, la oleada viene, eso escríbalo, se incorporen en cada uno de esos, de la toma del poder, también a las organizaciones populares y a las organizaciones sociales. De ellas se espera mucho, mucho. No se les puede apartar de nuevo. Si no, quedaríamos débiles de nuevo. Chao, nos vemos el sábado. De este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro.